Hola nuevamente, hoy estamos aquí dándole desarrollo a lo que es el taller de Sanando a la Niña, Sanidad Almática. Sé que ya pasaste por nuestro primer taller, nuestro primer lugar, ¿verdad? En donde estuvimos hablando, estuvimos insertando palabras de parte de Dios y donde ya tienes conocimiento de cómo está estructurada el alma. Así que basado en este conocimiento previo, vamos a dar este taller. Pero antes de darlo, antes de desarrollar los temas de este módulo, quiero que silencies todo lo que te está haciendo la guerra, todas las cosas que has pasado, todo lo que estás pasando ahora. Nosotros las sujetamos en el nombre de Cristo porque necesitamos hablarle a tu mente, a tu consciente, a tu subconsciente, para que entienda las áreas donde va a trabajar, las cosas de la cual se va a liberar y de lo que debe de aprender para cambiar, para ver una vida diferente, ¿verdad? Entonces, esto en vez de ser un taller más, en vez de ser pura información, nosotros vamos a hablar cosas profundas. Me perdona que estoy un poquito agripada, ¿verdad? Pero no quería dejar este tema para luego o no quería grabar en otro momento porque yo sé que por cada día en el que tú estás, en la situación en la que estás, el enemigo está ganando ventaja. Así que en el nombre de Cristo nosotros tomamos este tiempo para educar la mente y para ministrar el alma. Toma lápiz y papel como hablamos en la bienvenida. Anota todo lo que el Espíritu Santo te revele. Sé un estudiante sabio. Así es que aprendemos. Y la sabiduría está esperando porque tú la pidas. Así que en el nombre de Jesús vamos a iniciar este tiempo. Bien, como ya sabemos cómo consiste el alma, en qué consiste el alma, como ya sabemos de antemano, porque ya tú pasaste por el taller de sanidad interior, como ya tuviste un preámbulo y te dejé tareas y asignaciones ahí, ya tú vienes a otro nivel aquí. Tú vienes a tener más revelación y a comprenderlo. Si te fijas, las imágenes que vas a ver te van a ayudar a trabajar el subconsciente. Vas a ver un sinnúmero de imágenes con lo cual el Espíritu Santo va a empezar a trabajar contigo. Y antes de esto, quiero mencionarte por qué iniciamos hablando de la niñez. Y es porque la niñez es la etapa más vulnerable de un ser humano, en donde se forman las creencias, donde se acumulan las emociones y donde se gestan las heridas del alma. En esos primeros años, hasta científicamente comprobado, se forma el carácter del ser humano. En los primeros 5 años se forma el carácter del ser humano. Pero yo voy más para allá. Yo quiero que tú entiendas a raíz de la palabra lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona con propósito, era una persona, era un niño deseado, nacido en un núcleo lleno de temor de Dios, de siervos de Dios, y el ángel se le aparece, le da una orden a la madre, a Elizabeth, y le dice que debe de cuidarse, que va a tener un hijo, que tiene nombre, que tiene un propósito, y automáticamente esto se activa en ella, en su espíritu, pues este niño
desde el vientre de su madre recibió al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasaría si fuese diferente? ¿Qué pasaría si la madre, en vez de recibir esta noticia con alegría, hubiese recibido una noticia de que está embarazada del hombre que no quiere, o en la temporada que no quiere, o en la circunstancia que no puede? Y en vez de llenarse de alegría, se llena de tristeza, de preocupación. ¿Se hubiese llenado del Espíritu Santo de Dios? ¿O en su defecto, se hubiese llenado de otros espíritus, en este caso maligno? Cada vez que nosotros le damos abertura a las tinieblas a través de las emociones, los sentimientos y las circunstancias, en vez de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, nos llenamos de espíritus contrarios. Vemos como un bebé desde el vientre de su madre está influenciado o asignado a espíritus. ¿Qué pasaría si en vez de tú analizar lo que te está pasando hoy en día, analizaras cuál fue la historia desde el vientre de tu madre? ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Cómo fueron los escenarios? ¿Cuáles fueron las emociones? ¿Cuál fue el trato, mejor dicho, en esta novedad, donde ya tú estabas acondicionado a entrar a este mundo? Te llenaste, te llenaste del Espíritu de Dios porque llegaste con un propósito, o según la circunstancia en la que fuiste gestado o gestada, viniste lleno de temor, de tristeza, de ansiedad. Si sabes responder eso, entonces ya tenemos el pleito ganado. ¿Por qué? Porque podemos trabajar desde la raíz para sanar. Hay veces que nosotros como mujeres o como hombres de Dios vivimos circunstancias en este mundo que todo tiene que ver con nuestra niñez, con nuestra gestación, con nuestra historia. ¿Por qué? Porque hubieron circunstancias que no permitieron que tus padres fueran amorosos, que tú tuvieras una crianza saludable, donde las palabras que te dieron no fueron tal vez las más correctas, y viniste formándote y creándote en base a las circunstancias que te rodearon. Pero mira que hay un estudio muy importante que habla acerca de cómo el niño es influenciado espiritualmente, emocionalmente, por los padres o por los cuidadores desde las temporadas más pequeñas o más cortas de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Siempre lo hablo en sanidad interior. El primer personaje bíblico fue David. David tenía todas las condiciones de ser una persona rechazada. Lo dejó establecido en los versículos del Salmo donde decía que en pecado, en vergüenza, en iniquidad, él fue concebido. Y si analizas los salmos, si analizas la historia de David, te vas a dar cuenta que fue una persona sufrida, depresiva y codependiente.
Y a pesar de todo eso, gloria a Dios, Dios tuvo misericordia y lo miró. Pero cuando Dios lo elige, lo tiene que pasar por un proceso. Lo pasa por un proceso para purificar la manera por lo cual o cómo él vino. Él dice, mi madre me concibió en pecado, dice en los versículos del Salmo. Mi madre me concibió en pecado. Mi madre me concibió bajo adulterio. Los estudiosos dicen que posiblemente David fue hijo de un adulterio. Y ya tú ves, cuando tiene a sus hijos, lo primero que hace antes de tener los hijos es entrar en adulterio, porque la iniquidad le estaba persiguiendo. Es decir, se enamora de una mujer casada y como abrió esa puerta del adulterio, también cometió otro pecado que fue el homicidio. Y habló mentira. Hizo engaño. Porque hizo o mandó al esposo de la mujer a que llevara una carta donde dijera, te tienes que poner adelante para ser matado. Fue un manipulador. Ya ves cómo el espíritu de adulterio viene y hace también que el espíritu de mentira y que el espíritu de muerte entren. Cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta que muchas veces lo que tu esposo, tu esposa, tu primo, tu compadre, tu comadre, tus hermanos hacen, está muy ligado a su crianza, a su formación y más allá, a la legalidad espiritual que se le dio en la gestación de esa persona. Desde que el Señor lo elige a él, que era un joven de 16, 17 años, que lo unge como rey, tuvo que pasarlo por diferentes pruebas durante más de 10 a 12 años, según el estudio bíblico, todo lo que él pasó. O tú entiendes que el Dios de Israel no tenía el poder de quitar al rey Saúl y poner al rey David desde el mismo momento que lo ungió. Claro que tenía el poder y la autoridad. Pero el mismo Señor entendía que debía de trabajar con el rey. Él era el ungido, pero no estaba listo. Pero te voy a poner otro ejemplo. Siempre menciono al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermoso él, el Señor se le aparece y le dice que él fue elegido para ser el profeta del pueblo, de la nación. Este le dice, Jeremías, te he escogido, desde el vientre de tu madre te santifiqué. Y en ese momento, el mismo Jeremías le dice, Señor, yo no estoy listo, yo no sé hablar, yo soy una persona tímida, yo soy muy joven. Y el Señor le dice ahí mismo, no, 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 yo te santifiqué desde el vientre. Tú no viniste en pecado como vino David. Desde el vientre te separé. Tú viniste bajo una cobertura santificada. Así que ya tú estás listo. Yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú vas a ser mi profeta. Jeremías no pasó por el lapso de tiempo de David. Jeremías no tuvo que pagar
el precio kármico para poder salir de la condición en la que estaba. Automáticamente Dios lo elige, le dice, ya tú estás listo, porque la diferencia con David fue que yo a ti te santifique. Los salmos dicen, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que Jehová lo observó y dijo, este que viene ahí, que viene en esa barriga, es hijo de adulterio. Vamos a tener que hacer una pausa porque yo sí escribí en los libros sobre él, pero como él vino bajo una circunstancia incómoda, entonces yo voy a tener que hacer algo con él. Voy a tener que permitir que él se doblegue, que él se arrepienta, que él clame por el Espíritu Santo de Dios y luego de ahí entonces la vida le cambia. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque tienes que entender que muchas de las cosas que tú estás viviendo, que tú crees que son externas, tienen que ver con tu gestación. Sanando la niña o sanando el niño, porque aquí habemos personas de todos los géneros. Aquí estamos ministrando almas, estamos ministrando caballeros también, para la gloria del Señor. Sanando la niña es solamente el nombre, dado por el Espíritu Santo. Pero es uno de los módulos más importantes en este taller, porque vas a entender, vas a sanar y vas a ser libre en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa podemos agregar a esto de la niñez y de la programación? Tú puedes entender, según tu crianza, tu carácter. Una persona que es triste, que es reprimida, que es codependiente de alguien más, pudo haber tenido este reflejo, esta imagen de su madre, de su padre, una madre ausente, una madre triste, una madre melancólica, una madre esquizofrénica, una madre depresiva, y todo el entorno y todo lo que estaba alrededor de ella fue impregnado, inclusive tú. Y por más social que tú quieras ser, y por más personalidad que tú quieras tener, porque para la sociedad tú estás perfecto, pero en tu interior hay algo con lo que tú batallas, algo que nadie ve, que tú lo tapas tal vez con el afán de trabajo, con el afán de posesiones, con el afán de que alguien te ame, con el afán de verte bien. Cada quien sabe cómo lidiar con sus vacíos. Pero cuando tú estudias y te das cuenta de manera psicológica y de manera espiritual, cada niño es influenciado por sus cuidadores, por sus padres. Y si quieres sanar, si quieres ser libre, y aparte de ser libre, no volver a caer, tienes que identificar. ¿Cuáles fueron esos conflictos en los cuales tú te desarrollaste? ¿Cuáles fueron esos conflictos en los cuales tú creciste? ¿Qué programación tiene tu subconsciente que tú la tienes tan reprimida que ahora mismo están gobernando tu vida? Hay un estudio científico, siempre me encanta hablar con fuentes. Este estudio habla de cómo analizaron a un grupo de niños en una ciudad. En un grupo estaban los alegres, estaban los felices, en otro grupo estaban los adolescentes, que también eran alegres, sociales y felices, disfrutaban todo lo que tenían, hacían disciplinas deportivas, tenían metas, estaban claros. Del otro lado estaban los niños tímidos, los niños reservados, los que por todo lloraban, por lo que todos sufrían. Y en este estudio, lo que analizaron o a donde llegaron fue
en que la mayoría de los tristes, los retraídos, los que tenían problemas de aprendizaje, los que tenían problemas de canalizarlos, las circunstancias de la vida de manera correcta. Es decir, tengo un problema y yo creo un caos. Tengo una situación y no sé cómo enfrentarlo. Prefiero esconderme, prefiero no hablarlo, prefiero no comunicarme, prefiero callarme, prefiero no defenderme. Ese grupo resultó que todos tenían algo en común en ese grupo, en esa sociedad. Y ese grupo en común lo que tenía era que eran descendientes de los judíos que sufrieron el holocausto. Todos venían arrastrando una conducta sociológica, psicológica, emocional y espiritual. Sus descendientes, pasaron por la crisis de posguerra y criaron a sus hijos en esta misma condición. ¿Por qué te hablo de esto? Porque posiblemente en tu niñez o en tu gestación se armó una guerra también. Se armó una guerra emocional, una guerra física, una guerra espiritual para que tú vinieras. Si tuvieses la oportunidad, me dijera, sí, yo sé que tú me puedes decir a mí, sí, es cierto. El yo llegar aquí fue un problema. Mi mamá casi se muere en el parto, tuve problemas para nacer, soy prematuro. A mi mamá le dieron amenaza de aborto, fui nacido bajo medicamentos, estuve en incubadora, fui producto de una violación, fui producto de un adulterio y esa familia se descontroló, se divorciaron por mí. Fui producto de una vergüenza. Mis padres tuvieron que salir huyendo porque deshonraron el honor de la familia. No había buena economía cuando yo nací y cuando yo llegué a este mundo todo se volvió más caótico. O sea, por favor, identifícate con lo que digo. ¿Qué parte en esta etapa de este tema tú te identificas? No solamente lo digas para ti. Yo supongo que tú tienes una libreta, tú tienes apunte y que tú estás recordando tu niñez para sanarla. Esta programación de rechazo con la que tú vienes te hace sentir rechazada. En este caso estoy hablando con personas, hombre o mujer, que son celosos. Y se preguntan, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo sentir seguridad? Todo me da temor. Tengo temor a que mi esposa me deje. Tengo temor a que mi esposo me deje. Ando viendo los teléfonos, las redes sociales, todo, porque tengo temor. Todo lo que hago me da temor. Todo lo que digo me da temor. Me imagino que si el marido se va, yo me muero. Me imagino si la mujer se va, yo me muero. Estoy batallando con cosas porque no tengo la capacidad de quedarme solo o sola. Tiene la programación del rechazo. Y por más palabras positivas y por más coaching que tú te des, por más talleres emocionales, por más retiros, por más veces que vayas a la iglesia, si no identificas que tienes problemas de rechazo, que tienes una programación de rechazo, no vas a crecer, ni avanzar, ni ser libre en el nombre de Jesús. Porque eso que yo te estoy mencionando, que le podemos denominar programación de rechazo, en el mundo espiritual es un espíritu, valga la redundancia.
Y a la hora de que nosotros ministramos ese espíritu, él responde, se identifica y sale en el nombre de Cristo. ¿Con qué programación viniste a este mundo? Es la pregunta. La respuesta, defínete tú. En la cajita de este módulo, tú vas a descargar la tarea. Y esa tarea consiste en preguntarte cómo eres. La tarea empieza con un documento que tú vas a imprimir o en su defecto vas a transcribir. Si no tienes cómo imprimirlo, vas a copiar el documento en una libreta, en una hoja, vas a seguir el ejercicio y vas a poner yo soy feliz, o yo soy tímida, o yo soy introvertida, yo soy nervioso, yo soy temeroso. No para decreto, es para que tú identifiques lo que tú vas a vencer en el nombre de Cristo. Soy bipolar, un día estoy feliz, otro día no. Soy esquizofrénico, un día soy de una manera y al otro día soy de otra. Soy depresivo, cada X tiempo me vuelve lo mismo. Por favor, identifícalo en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el árbol genealógico. Vamos a estudiar en el próximo módulo lo que es el árbol genealógico. Te vamos a enseñar cómo estudiar los patrones ancestrales. Cómo identificar que lo que estás viviendo no viene de ti. Si por casualidad cuando llegaste a este taller no habías tomado la clase que dimos acerca del alma, por favor, al terminar este taller, tómalo. Porque es necesario que entiendas cómo es el alma, cómo es la codificación almática, para que puedas estudiar el árbol genealógico. Y en el segundo módulo vamos a hablar del árbol genealógico. Es importante que entiendas también la función que tiene tu nombre. Cuando tú naciste, te pusieron el nombre en base a qué? A María Magdalena, pero Magdalena la que lloraba mucho. Y entonces ahora tú te la pasas sufriendo. A, a un personaje de una historia pagana, a un ángel, un santo. O sea, estás condicionado a una situación ahora basado en un nombre. Y ahí mencionamos la oración de Jabes, que está en la palabra. Y en la oración de Jabes vemos cómo Jabes tenía todos los caminos trancados por el nombre que recibió. La palabra dice que él entendía en qué estaba consistiendo su nombre. Él sabía que lo que a él le había pasado tenía que ver con su nombre. Él tomó el tiempo de indagar y decir, ¿y qué significa mi nombre? Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 4:9. Y la oración que él hizo fue tan corta, pero tan eficaz. Porque a veces oramos y oramos bajo ignorancia. Y Dios dice en su palabra que por esa ignorancia nosotros padecemos o perecemos. Padecer es una cosa, perecer es morir, es desintegrarnos, es desaparecer. Hay diferencia. Y lo que el Señor dice es, tú rechazaste el conocimiento y yo te voy a desechar el sacerdocio.
te voy a tratar como si tú fueras un esclavo. Ya no te voy a tratar como un sacerdote. Estoy hablando con personas cristianas que creen en Cristo, que entienden lo que estoy hablando. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Oye, Jabes fue concebido bajo dolor en el tiempo del parto. Porque tú ahorita dices, no, yo no tuve nada parecido a lo que usted me dijo antes de que fui nacida bajo violación. No, no, yo nací perfecta. Yo nací perfecto. A mí me hicieron baby shower, revelación de sexo. A eso fueron Villas y Castilla. Javes también. Pero al momento de pujar, al momento de nacer, la madre lo tuvo con dolor. Y dice el verso 10, dice el verso 9, perdón. Por cuanto lo di a luz en dolor, le puse Javes. Imagínate a ti que a ti te digan Javes y que Javes significa el hijo del dolor, el hijo del sufrimiento, el hijo de la vergüenza, el hijo de la derrota. Pon el nombre tú. Y entonces, como a él se le revela lo que significa Javes, él hace esta simple oración. Oh Jehová, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. O sea que nada de esto le había pasado por el nombre, por la connotación karmática del nombre. O si me dieras bendición. O sea que el nombre te estaba maldiciendo. Y ensancharas mi territorio. O sea, tú vivías en escasez, vivías en el día a día, vivías en la miseria, no podías crecer. Todo era como de a poco. Y si tu mano estuviera conmigo, o sea que por el dolor o por el nombre profético que a mí me lanzaron, tú no estás conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. O sea que por mi nombre yo puedo tener una persecución. Y oye lo más lindo, porque no fue Javi inventándoselo. Dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, Dios validó que lo que a él se le había revelado era bueno y válido. Así de simple es tú identificar en esta primera etapa en qué está constituido tu nombre. Yo tenía problemas y aquí voy a terminar, pero me gusta como testificar de lo que Dios ha tratado conmigo. Yo tenía mucha soledad. Yo era una niña solitaria. Yo no vivía al igual que los demás. Los niños jugaban, se sabían todos los juegos, eran amigos y yo no me salía, yo vivía triste, vivía sufrida. Era 8, 7 años, 9 años, yo sufría, yo me iba aparte, yo no salía a jugar, yo tenía todos los juguetes, pero no era una persona que, que disfrutaba la niñez como los demás y lloraba mucho. En mi juventud y en mi adolescencia por igual. Todavía soy así. Todavía soy limitada. Todavía ando que si estoy con 5 gente me siento estresada. Tengo un cerco de protección que no todo el mundo llega donde mí. Desde niña soy así. No todo el mundo tiene acceso a ser parte de mi círculo, pero es por algo que te voy a decir.
porque el Señor comenzó a tratar conmigo. Yo le decía, no puedo, Señor. Y él me decía, es que te he llamado para cosas grandes. Es que tienes que dejarte eh, dirigir, es que tienes que dejarte de estar cerrada. Y yo le decía, no, Señor, es que no puedo, revélame. Y en una ocasión pone una conversación con mi madre. Te estoy hablando, tengo 40 y tantos de años. Y con 40 años le pregunto, mami, ¿y por qué tú me pusiste este nombre? El Espíritu Santo me dijo, pregúntale por tu nombre. Y cuando me dice, ay, yo te puse Angie porque por la bruja del 71, del Chavo del 8. Y me quedo como, wow, me quedo analizando. Y tuve que estudiar ese personaje. Cuando estudio el personaje, yo creo que estoy hablando con alguien aquí hoy. Por el espíritu lo siento, que está alguien pensando y analizando, wow, con razón me está pasando esto. Cuando estudio ese personaje, es una persona que nadie entró a su casa, que se sentía que era una persona misteriosa, que no le daba acceso a nadie. Estaba sola todo el tiempo, era sufrida, era amargada. Entonces, el nombre tiene importancia. Posiblemente te llamas como un abuelo o una abuela. Y si te pones a estudiar tu nombre a través del árbol genealógico, estás repitiendo la historia de esa persona. Estás siendo influenciado por algo, por el espíritu que tenía esa persona, por la asignación que tenía esa persona, por la religión o el Dios que tenía esa persona. Puedes estar influenciado por espíritus ancestrales, cosas que hicieron tus ancestros y que no se completaron y ahora tú estás pasando por lo mismo, por decisiones del pasado familiar, cosas que no podían ser, cosas que a Dios no le agradaba y que ahora tú estás enfrentando. También puedes estar viviendo bajo una influencia de patrones repetitivos, porque hay que seguir y respetar el linaje. Hay que seguir y respetar que papá fue violento. Yo no quiero ser violento, pero me sacan y se me sube una ira y me descontrolo y le doy golpe a las paredes, le doy golpe a las puertas y le doy golpe y eso es terrible. Y termino llorando porque no quiero ser agresivo y lo soy. Pero papá lo era. Papá era violento. Papá era temeroso, temerario. Era celoso. Cuentan por ahí que papá, su primera novia le dio golpe y a la segunda la mató y a la tercera se casó con mamá. Y todavía tú te preguntas por qué eres violento. Y estás con intención de agradar a Dios y ya te bautizaste y hablas en lengua y todo eso. Pero ese espíritu gobierna tu vida. Pero la noticia buena que te tengo es que cuando ya el Señor revela, hasta ahí llega. Hasta ahí llega estos patrones malditos que están sacando el propósito de tu vida. Esos patrones repetitivos los vemos en la Biblia. Y te voy a dar 4 ejemplos rápidos para que avancemos, porque te tengo un trabajito, te tengo tarea. Te sugiero que te tomes 2 o 3 días. Si es posible que te integres en el ayuno que estamos haciendo todos los miércoles de liberación y de restauración. Si no lo tienes porque llegaste fuera de la comunidad de TikTok
o, o de otra parte, ¿verdad? Porque aquí estamos creciendo de gloria en gloria para la gloria del Señor. Si no lo tienes, en la cajita de aquí te la dejo. La guía de ayuno para que puedas ser liberado de todo lo ancestral. Te dejo abajo en la cajita de descripción o en la cajita del contenido de este módulo el PDF de sanidad, es decir, el PDF del módulo, donde habla más profundo de esto que estamos amparando bajo la palabra y la revelación del Espíritu Santo. Te dejo la carta del yo soy para que evalúes las cosas desde otras perspectivas. Te dejo la carta de renuncia de ese yo soy. Porque ahora cuando entremos al árbol genealógico, tú vas a entender las cosas mejor. Pero quiero dejarte esta manera de ver los patrones repetitivos. No sé si tú has visto que Abraham en la Biblia tiene una historia muy parecida a la de su hijo Isaac. Abraham sale con su esposa, una esposa hermosa, y él tuvo temor porque él se iba a encontrar en un pueblo enemigo y tuvo temor de que por la hermosura de su esposa le atacaran y le mataran. Entonces se confabula con la esposa y le dice, mira, para los demás, di que tú eres mi hermana. Pero resulta que el rey se enamoró de la esposa de él y quiso robársela. Ya usted se sabe esa historia. Pero esta misma historia la repite su hijo Isaac. Le pasa tal cual, porque lo que no se resuelve en el pasado, el hijo que sigue lo tiene que resolver. Se hace pasar por su esposa, por su hermana, perdón, y pasa por lo mismo. Es el mismo escenario. Salen a lo mismo, salen a buscar dinero, a buscar recursos porque hubo sequía, porque hubo muerte. Ahí se repiten los mismos patrones, se repite la historia. Y ya vemos cómo Abraham abre una puerta para que Jacob también use la usurpación, el cambio de persona, el cambio de nombre, de estatus, y lo hizo con su hermano. Es decir, que el nombre que le pusieron a Jacob no fue casualidad. Se llama usurpador. Eso es lo que quiere decir Jacob. Y Jacob ya, después de viejo, vuelve y repite la historia. Y como ya se va a morir, quiere que ese espíritu de usurpación, de engaño, no se quede deambulando y se lo quiere pasar a los hijos de José. Pero José dijo, no, espérate, aquí se tiene que cortar esto. Y cuando Jacob va a darle la bendición a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, entonces le dice, no, papá, espérate. Le estás dando la bendición al menor y es al mayor que le toca por ley. Y resulta que le dice Jacob, sí, mi hijo, yo sé. Yo sé que le estoy dando la bendición. No es que me estoy quedando ciego, ¿eh? Es que yo sé porque yo también me hice pasar por el mayor, siendo el menor. Aquí estamos viendo patrones generacionales que se repiten. Y esas personas duraron más de 100 años cada uno. O sea, que ese espíritu o ese patrón duró cientos de años. Y de manera aleatoria obligó en diferentes circunstancias a que ellos vivieran lo mismo. Por eso vamos a estudiar el árbol genealógico. Por eso vamos a entender en qué consiste el árbol genealógico. Por eso vamos a identificar de dónde vienen los celos, las agresiones,
¿Por qué el silencio? ¿Por qué el temor? ¿Por qué usted hace cosas que no puede dejar de hacer? Inmoralidad sexual, rebelión, orgullo, rencor, roles invertidos en el matrimonio, donde la mujer, porque ha visto que mamá ha tenido que salir hacia adelante, también tuvo que ser lo mismo con su pareja. O simplemente le toca estar sola. O simplemente tiene inclinación sexual por su mismo género, porque como mamá tuvo que ser el hombre de la casa, los roles invertidos se pagan de esa manera. Así que vamos a vernos en el próximo módulo. Ya sabe la tarea. Nos vemos luego del ayuno. Cada miércoles tenemos ayuno. Agréguese a la comunidad de TikTok. Agréguese a la comunidad de WhatsApp para que reciba orientación, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier eventualidad esté incluido en la comunidad. Ya luego que usted me termine las tareas y me la presente, pues se le abre el módulo para el segundo tema de árbol genealógico. Le sugiero que se tome su tiempo, que lo haga correctamente, que no lo haga por salir de eso y que incluya al Espíritu Santo de Dios a que comience a traer todo lo oculto que usted ignora que pasó en su niñez. Escrito le voy a dejar la oración que va a hacer para dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar con usted. Y luego del ayuno, para que tenga más autoridad en Cristo Jesús, vamos a entrar en el árbol genealógico para que usted lo rompa, para que usted establezca proféticamente un nuevo tiempo. Como siempre le digo, tenga una actitud positiva, silencie las palabras negativas, silencie las maldiciones, el hablar mal, el hablar en derrota y llénese de Dios. Así que yo oro por ti en el nombre de Cristo. Te bendigo y nos vemos en la próxima clase.